Ahora bien, la distribución en planta busca aplicar ingeniería, ser bien estratégico y ahora en día la innovación. O sea, hay muchas técnicas que me permiten identificar realmente si mi distribución actual me permite desarrollarme o no. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea sobre lo que trata de distribución en planta, mis estimados? No sé qué opinan. ¿Tienen alguna idea de lo que es distribución en planta? Más o menos. ¿Saben de qué trataría en este caso, en este momento, con lo que hemos platicado? Una idea. Puede ser hasta una palabra incluso. Ajá, mis estimados. Del orden en los procesos productivos. Orden en los procesos productivos. Permíteme. ¿Quién me ayudó? Alma, ¿tú fuiste? Sí. Okay. Ah, ok, muy amable, gracias, excelente. Ok. Excelente, vaya. Alma dice orden en procesos productivos. En efecto, es un factor que permite a la distribución en planta, digamos, poderlo moldear, poder desarrollar esta edificación, ese edificio, esa planta productiva de una manera ordenada y que nos permita incluso el tema de movilidad, por ejemplo, ¿verdad? Para poder, digamos, desplazarnos dentro de ella. ¿Quién dice, alguien más, algún otro comentario que tenga sobre esta pregunta? ¿Que tiene alguna idea sobre lo que trata la distribución en planta? ¿Una idea? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Luis, creo que, si gusta, Luis, creo que soy yo primero. Sí, buenas. Buenas. Yo de mi punto de vista sería organizar lo que es toda la planta en sí, todas las áreas. Ok, excelente. Gracias, Luis. Vaya, lo que dice Luis en este caso es casi similar con lo que nos dijo Alma en el tema de organizar, ¿verdad? O sea, tal como estamos ahorita, posiblemente nos sentimos cómodos, nos podemos movilizar, sabemos de que si viene un compañero nuevo, hay espacio para decir, ya no quiero, ¿verdad? Pero realmente el orden puede indicar incluso la distancia, el tiempo, el recorrido, el factor de unificación de un área específica. Por ejemplo, hay empresas donde tienen que, voy a poner un ejemplo, 20 células o 20 escritorios, pongamos, están distribuidos desde el 1 hasta el 20, por decirlo así, pero la ubicación o el uso de cada uno de estos va a ser al azar, digamos. Si tú quieres, te sentas en el 4, en el 12, en el 1, donde tú querrás. Entonces, todos se ubican como quieren, pero todo está ordenado del 1 al 20, consta. ¿Qué ocurre en este caso, en este factor? Como no tengo claro lo que es la organización, yo no tengo claro realmente cómo debemos estar organizados, o por ejemplo, si me puedo sentar cerca de alguien que me puede ayudar a mí, ¿verdad? Por si me pasa algo en la actividad diaria de trabajo, ¿verdad? ¿O qué? Pues, pero no hay nadie que me diga eso. No existe ese orden actualmente. ¿Ok? Gracias, Luis. No sé quién más quiere dar su comentario con respecto a esta pregunta. Buenas, buenas, ingeniero. Hola. Hola, buenas. Sí, una de las partes donde se ve mucho eso son en las empresas textiles, la distribución en planta, ya sea en módulos, como los distribuyen, ¿verdad? Ya sea en módulos, le llaman módulos, líneas o células. Se ve bastante en el área textil. Excelente, sí, en efecto, hay muchas empresas en el área textil, se ve mucho cuando se construyen las células porque se van reubicando personas que tengan ciertas habilidades. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo hacia el aire, en donde yo voy a poder colocar en cierta célula las personas que tengan mayor agilidad manual, ¿verdad? Que son rápidos para coser o son rápidos para hacer alguna actividad manual. En otra área, aquellos que tengan quizás mayor conocimiento del proceso y puedan, digamos, unir piezas. O sea, voy armando, voy desarrollando las células, voy desarrollando cada uno de estos puntos dentro de la planta para que me sea de utilidad y seamos más fluidos, que seamos más rápidos en cierta manera. Recordando que la planta tiene un bono por productividad, en algunas, ¿verdad? Entonces, son aspectos que se tienen que considerar en el tiempo. Gracias, Moisés. Excelente. ¿Alguien más que quiera mencionar algo?
Ok. Bueno, ya para entrar en materia, ya como parte de lo que es una introducción, ustedes tienen que saber que, por ejemplo, aquí qué es lo que vamos a aprender de forma general, aparte de lo que ya dijeron sus compañeros, el desarrollar el balance en línea, herramientas, equipo y número de personas adecuadas para la planta, procedimientos para elaborar una secuencia operacional por medio de diagrama de hilos, flujo, operaciones, etcétera, etcétera. Conocer la economía del movimiento, traslado de materiales y la correcta distribución en máquina. Diferenciar la importancia de la técnica a ser presentada a lo largo de toda la asignatura, porque nosotros vamos a ir desarrollando una técnica general que me va a permitir de una manera u otra poder, digamos, en un futuro, si me llegan a pedir, van a decir ustedes, hacer una distribución, tener las pautas para esta, pues para que la podamos desarrollar. Identificar cuál es la capacidad, me la baja un poquito, mamá, perdón, si soy fuerte. Identificar cuál es la capacidad de una planta productiva también va a ser algo importante, ¿no? Y utilización de la ergonomía en el proceso productivo, ¿verdad? El que la gente se sienta cómoda haciendo las actividades que les corresponde día a día. ¿Quién me ayuda con la introducción? ¿Quién me puede ayudar a leerla, por favor? Quien sea, no todo, ¿verdad? Yo le voy a ayudar, ingeniero. Dale, Luis. Hoy en día el mundo ha evolucionado rápidamente hacia la mejora tecnología, hacia las mejores tecnologías, industrias y mayor competitividad, como respuesta al crecimiento poblacional, sumando nuestras necesidades que las industrias requieren para realizar un buen funcionamiento. Es así como se busca producir de forma óptima. Se requiere optimizar todos los elementos involucrados en la cadena productiva, tales como materiales, energía, tiempo, insumos, personas, espacio, etc. Sin olvidar la optimización de espacio de trabajo y producción para eficientizar los procesos, siempre teniendo en cuenta el bienestar de las personas, el medio ambiente y la rentabilidad del negocio, sin salirnos del marco legal que cubre el diseño de cualquier espacio de trabajo. Excelente, gracias Luis, muy amable. Como dijo su compañero, en la parte introductoria lo que se busca es representar todo lo que tiene que ver con la distribución en planta y la importancia de la misma. Y si se fijaron, mencionamos un poquito con respecto a la parte de las leyes, hablamos del tema de desplazamiento, productividad, eficiencia, etcétera, etcétera, porque da a entender qué tan importante es tener una buena distribución en planta en la actualidad. Ahora bien, dentro de los objetivos de la asignatura principal tenemos que el estudiante pueda solucionar diferentes tipos de problemas relacionados con la distribución en planta, tales como proyectos de una planta completamente nueva, en expansión, reordenamiento de una distribución ya existente y ajuste de menores de distribución. Esos son los 4 principales procesos en los cuales la distribución en planta, digamos de cierta manera, lo va como representando, como aplicando, ¿verdad? En su día a día. Es importante que las tomemos en cuenta porque, por ejemplo, dentro de lo que son o de lo que es la naturaleza de los problemas, se enfoca en esos 4 puntos, ¿verdad? Y es lo que habíamos hablado, incluso más adelante creo que se vuelve a repetir esta parte, pero es para hacer un énfasis de que la distribución en planta no solamente es para hacer una nueva planta, ¿verdad? Y lo que habíamos dicho, ya hay empresas que ya están formadas, pero que necesitan hacer una redistribución, por ejemplo. Entonces tengo que hacer un reordenamiento, ¿vale? O sea, va a depender qué factores que busca la empresa para poder desarrollarlo al futuro. Sin olvidar ese abajo, conocer de métodos y técnicas que nos ayuden a definir cómo debe ser una buena distribución en planta. Los objetivos para esta unidad, enumerar los aspectos que afectan o son afectados al diseño de una distribución en planta, reconocer los síntomas que hacen necesario un cambio de la distribución, conocer las diferentes metodologías para planeación de distribución en planta, aprender cuáles son los 6 principios básicos de la distribución en planta,
realización de las presentaciones de grupo y su evaluación, que es lo que vamos a hacer más adelante. Identificar las ventajas de una buena distribución en planta y conocer el concepto de distribución en planta lo más completo posible, ¿verdad? Esos serían los objetivos para esta unidad. El enfoque en sí de la asignatura termina siempre siendo distribución en planta como la materia es, tomando en consideración aspectos como la economía del movimiento, utilización del balance en línea, presentación de secuencia operacional, aplicación de herramientas como el diagrama de proceso o de hilos, ayuda a la elaboración de secuencias operacionales y ordenamiento de todas las áreas de trabajo. Si se fijan, estamos hablando dentro de una instalación, ¿verdad? Posiblemente después de su construcción, qué y cómo estaría ordenada, ¿verdad? Cuáles serían sus limitantes, ¿verdad? O cuáles serían los aspectos fundamentales que sí o sí la empresa tiene que tener cuando se genere dicha distribución. Para dar como un preámbulo de historia con respecto al tema de distribución en planta, hay que tener muy claro que, como ya lo escucharon, el tema de ordenamiento siempre viene en mente, ¿verdad? Han habido una cierta cantidad de personajes que nos han dado ciertos detalles de mejora en la planta productiva y el tema de distribución en planta, por lo que hoy en día es lo que es una asignatura y incluso para otras áreas o para otros tipos de carreras, esta asignatura tiene mucho mayor énfasis. Aquí, como decían ustedes, el orden de las áreas de trabajo no es un tema nuevo. Las primeras distribuciones se basaban en criterios de quien llevaba el proyecto o del arquitecto que proyectaba el edificio. O sea, ahí era el dueño que quería el baño en medio de la empresa, por ejemplo, y decía él, no, pongámoslo en medio para que rápido todos entren ahí y ahí mismo salgan, en la misma planta. De ahí qué pasó con seguridad, higiene y seguridad ocupacional, por ejemplo. Le dijeron, no, mira, no podemos tener eso, peor si el producto que tú estás haciendo en la planta es de comida o es un recurso que requiere un producto de comida, un empaque, por ejemplo, una bolsa, no puede estar a la par del baño, pues en este caso de la empresa. Entonces son aspectos que se consideraban antes, imaginen, como innovador, como algo bueno, cuando el conocimiento no era tan amplio de esa persona. En el tema del arquitecto, el arquitecto puede poner el baño donde él quiera, ¿verdad? Pero somos nosotros los que tenemos que tener injerencia en donde definir realmente dónde debe ser adecuadamente la colocación del baño. Les voy a comentar, hace varios años, en la empresa donde estoy trabajando, tenían el tanque de gasolina, lo tenían en el parqueo, pónganle, está el tanque en un pedacito del parqueo, de ahí los vehículos para un lado y vehículos para el otro lado. Entonces pasamos, 5 o 6 años, yo estudiando ingeniería, no había visto eso. ¿Y qué ocurría? ¿Qué pasaba con eso? Para mí anormal. 5 años, hasta yo parqué el carro a la par del tanque, a la par. Vinieron los años y llegó el Ministerio de Trabajo y comentaron, miren, ¿qué ocurriría? Dios no quiera que ese tanque explotara. Ahí donde está, ¿qué ocurriría? Y la gente diciendo, no, hay un extintor a la par. El tanque casi unos 8 metros cuadrados, imagínense, o sea, un tanque grande. No crean que es un chiquito y de gasolina. No, mira, la verdad que viéndolo desde ese punto, al explotar, rompe la pared. Después de la pared hay una máquina que vale tantos millones de dólares. Los vehículos que están a los lados, según la cantidad de gasolina que tenga, pongámoslo que esté lleno, abarcaría la explosión hasta los 4 o 5 vehículos a un lado y los otros al otro lado. Enfrente están los baños del personal, quedarían destruidos y la gente que moriría, la que está ahí. Vaya, si se da cuenta, son aspectos, ¿verdad?, que hay que considerar con respecto a eso. Entonces se tomaron las medidas a nivel de estructura de organización y se tuvo que cambiar varias cosas: el baño, la ubicación del baño, cantidad de vehículos que entraran a la planta, la posición del tanque. Ahora se hizo algo más hermético, todo estandarizado, y como ustedes ven, el tema de seguridad y salud ocupacional, con el fin de que no vaya a suceder esa situación.
Que hubieron aspectos de distribución en planta que se aplicaron, claro que sí, ¿verdad? La reubicación incluso del baño fue lo primero, digamos, no dejémoslo, ¿verdad? Por no hacerlo. Entonces son cosas que ocurren, son cosas que a veces nosotros las vemos y decimos es normal, no pasa. Al final estamos involucrados tanto las personas, los materiales y la maquinaria y equipo dentro de una instalación. ¿Vale? Entonces este pensamiento fue algo que hizo que ciertas personas pensaran por nosotros cómo podemos mejorar en cierta manera, digamos, la distribución en planta en el tiempo. Y dentro de este proceso aparecieron los ingenieros de producto, por ejemplo. ¿Qué hacían estas personas? Bueno, diseñar propiedades de producto, seleccionar materiales y determinar especificaciones. ¿Para qué me sirve eso? Me sirve, por ejemplo, para poder tener una área específica para ese producto, el cual imagínense que sea inflamable. Tengo que tenerlo restringido en ciertas áreas con rótulo, ¿verdad? Con ubicación específica para que no vaya a haber ningún siniestro futuro. Y ese es el trabajo de esa persona. Que se involucre dentro del proceso de distribución en planta, claro que sí. La ingeniería de proceso, definir secuencias de actividades, seleccionar la máquina, establecer las métricas de operación. ¿Verdad? Es decir, si mi distribución no me permite tener una maximización de mi productividad, está mal. No me sirve, o sea, me estorba mi distribución en planta. ¿Para qué? Para continuar mejorando día a día. Ese sería mi problema. El ingeniero de planta nace en ese momento donde esta persona organiza el área de trabajo, especifica la instalación básica e infraestructura. Aquí no quiero que se me vayan a asustar o se confundan, en el sentido de que no somos ingenieros en civil, no somos arquitectos, pero sí, el abanico de conocimiento que tenemos nos permite de una manera u otra poder determinar si la ubicación de esa área, lo que está alrededor, lo que está a futuro por venir, no va a afectar en mi productividad, en mis costos, etcétera, etcétera. Ya, eso es lo que me va a permitir. Por ejemplo, hay varias empresas en donde su proceso productivo, debido a lo extenso o a lo grande que era, se ha seccionado en dos partes. Hay una parte donde se crea la materia prima, por decirlo así, o el producto que se va a terminar de hacer un ajuste, y se lleva a la segunda planta, donde esta planta lo que va a generar es el producto final y ya empacarlo. Entonces la pregunta, ¿y por qué no se hizo eso desde un inicio? ¿Por qué no comenzamos a trabajar en una única planta? Problemas que pueden ocurrir generalmente, bueno, que ya no hay espacio en la zona franca donde yo estoy, no hay otro espacio para ponerlo a la par, o que esté más cerca, no tenemos, no existe. Entonces, ¿qué nos toca? Ni modo, a ver de qué manera mantener una productividad sana, que a pesar de la mala distribución que tenemos, no nos lo vaya a perjudicar. Ese sería el punto en esta parte. Dentro de la línea de tiempo, en lo que es la parte de distribución en planta, como les dije, han habido un montón de personajes que han influido de una manera u otra a lo que es este tema. Hay muchos, ¿verdad? Varios de esos incluso lo podemos haber visto en administración de la producción, por ejemplo. Tienen mucho que ver por lo que hablamos, de que la distribución en planta lo que busca es desarrollar una planta productiva, ¿verdad? Incluso si lo vemos al nivel de la administración, necesito también tener una planta, un edificio administrativo en donde la gente se sienta cómodo y ejecute sus actividades de la mejor manera posible. Entonces, esos serían, digamos, algunos personajes que ustedes pueden ver, que están acá: Adam Smith, James Watt, Eli Whitney, Charlie Babbage, Ray Taylor, Henry Ford, Henry Gantt. O sea, hay un sinfín de personajes, ¿verdad? Y cada uno en su periodo de tiempo abonó algo a la distribución en planta para poderlo desarrollar. En fin, para poder desarrollar una distribución en planta, sí siempre es necesario tener claro 4 fases. Eso sí tienen que tenerlo muy claro. Yo se las voy a ir presentando una por una, ya más adelantito. Pero antes de esto, tengo que darle un pequeño introducción a lo que es distribución en planta. Quiero que quede entender aquí. Las fases establecidas son estas: ubicación, distribución general, distribución detallada e instalación. ¿Ya? En este caso, nosotros como ingeniero buscamos tener todos los perfiles posibles
con el tema de distribución en planta para tener claro qué podemos mover o qué no podemos mover. Por ejemplo, si yo voy a una distribución detallada y me dicen, mi ingeniero, pero la distribución general no quiere decir todo. Claro que sí, pero cuando me voy al detallado significa que ahí me van a enseñar, por ejemplo, dónde pasan los cableados eléctricos, cuáles son las áreas de aguas residuales o aguas negras, lo que sea, en fin, todos los aspectos dentro del área de distribución. En cambio, la general solo te muestra paredes, te muestra ubicación de máquinas, te muestra oficinas, ¿verdad? En cambio, la detallada ya va más específico, ya va incluso mostrándonos dónde están los térmicos, eléctricos, cuál es el circuito, ¿verdad?, actual de la empresa, ¿verdad?, para poderlo entender y para, si nosotros consideramos quitar alguna pared, no nos vayamos a echar una máquina, por ejemplo, pues un cable de maquinaria. Y la instalación ya es meramente el armazón, ya es saber cuáles son los puntos de inflexión de la infraestructura para poder nosotros modificarlo. Abajo dice que la fase 1 y 4 frecuentemente no forman parte del proyecto específico de planificación de distribución. O sea, la 1 y la 4. La pregunta, ¿por qué? Principalmente la ubicación ya está puesta de esa empresa. Nosotros, si vamos a hacer una distribución plana, no vamos a decir, vaya, mire, pónganla ahí por la zona franca Merriot, por ejemplo, o allá en Lourdes. No somos nadie para decir eso, sino que hay un dueño, hay un propietario, hay algún interesado que ha puesto la planta en un lugar específico. Y la instalación, la mayoría, si no es que todos, ya están hechas las instalaciones, a no ser que haya un predio allá por Mijapa que están construyendo algo nuevo ahí. Esa es otra historia, y sí tengo la ventaja de conocer dónde va a estar, cómo va a ser la instalación en sí. Nosotros como ingenieros de entrada nos vamos solo a distribución de planta, e incluso a nivel de investigación y creación de tesis es lo más difícil que puede haber, el tema de distribución en planta. ¿Por qué? Porque requiere en cierta manera conocer ciertos aspectos dentro de la empresa que a veces la misma empresa no nos lo permite, nos dice, no, mire, es confidencial. Eso así está. Esa pared ahí déjela así como está, no la toque. Entonces no nos da esa libertad, ¿verdad?, con respecto al proceso. Y al final dice que el planificador centrará su atención en la fase 2 y 3, que es lo que estamos hablando ahorita. Ahora bien, entrando en materia y buscando siempre la parte de la historia de la distribución en planta, existen varias definiciones. Hay dos importantes que tienen que conocer ustedes. Esa información no está en su PDF. ¿Ya? Y es lo que creo que ya hacía, como usted ya le había dicho en la clase anterior, que hay información que no va en el PDF. Ingeniero, ¿va a entrar eso al examen? No necesariamente, pero la pregunta de la definición de distribución en planta posiblemente venga. Déjeme su definición de distribución en planta. Y aquí hay dos ejemplos para que nos sirva. De esos dos ejemplos, lo interesante que hay que ver acá, que esos dos personajes, que es James M. Moore y Richard Motor, son como los pioneros en el tema de distribución en planta. Son de los cuales toda la información que yo les voy a proporcionar proviene principalmente de Richard Motor, ya que él es considerado el padre de la distribución en planta. No quiere decir que Moore no nos sirvió, ¿verdad?, sino que también nos dio una pauta, pero nos da una idea de qué es lo que hay que llegar a hacer, cuál es la utilidad de una distribución en planta, para qué me sirve hacer ese bosquejo que están viendo todo feo, a quienes se entiende, cuál es la utilidad ya en la realidad, ¿verdad? Y muchas veces, incluso cuando yo quiero hacer una modificación en mi planta de producción y viene el Ministerio de Trabajo y me dicen, va a hacer una edificación nueva, va a hacer un nuevo piso, sí, cómo no, enséñame los planos de distribución que tiene actualmente, cómo está compuesta, cómo está distribuido, cómo están las áreas de seguridad de cada una de las personas que se encuentran laborando actualmente. Aquí está. O sea, ya aparece este bendito plano, por ejemplo. Luego aparecen lo que son los objetivos de distribución en planta, en donde esto lo que principal buscan es simplificar el proceso productivo, que es de que no nos toque recorrer una gran distancia, ¿verdad?, para poder hacer la actividad, minimizar el manejo de materiales. Minimizar manejo de materiales, entiéndase como el hecho de que el material se coloque directamente donde debe estar, pues que no dé tantas vueltas.
disminuir el trabajo de procesos, o sea, hacer las actividades lo más pronto posible. Incluso hay personas que nos han contratado en el pasado solamente para andar trayendo materia prima. Mira, tráete la carretilla con la tela. Está allá hasta el fondo, en la bodega, la última bodega está. Traerla. La pregunta, ¿y por qué no está esa bodega más cerca? O no sé si existe otra subbodega, ¿por qué no hay? Entonces, son cosas que tenemos que ir evaluando. Aprovechamiento de los espacios. ¿Cuánto estoy utilizando de cada espacio? Satisfacción y seguridad. Satisfacción es sentirme cómodo en donde yo me encuentro y seguridad por donde yo estoy, ¿verdad? Evitar inversiones de capital innecesario, ¿verdad? Muchas veces nos toca, quitan esa pared y a los meses hay que volver a poner la pared otra vez porque no servía la distribución que habíamos pensado. Aumentar rendimiento, llamándose rendimiento, optimización, aumento de productividad, lo que ustedes quisieran ver, ¿verdad? Y estos pensamientos y todos esos objetivos vienen enfocados a Mutter. Principios generales de uso en planta. Igualmente Mutter nos lo planteó. Él habla de la integración de conjunto, ¿verdad? O sea, tratar la manera de pensar que la planta productiva trabaja todo en común. No porque allá está contabilidad, no porque aquí está producción, no que aquí está impresión, no. En conjunto, ¿cómo trabajaría? ¿Verdad? Una tras la otra, ¿verdad? Sin el criterio de no muy cerca porque hace mucho ruido, por ejemplo, que es importante, claro que sí, pero el contexto importante es que tan cerca debe estar una área de otra, la cual realmente sea necesario que estén en constante comunicación. Circulación o flujo de materiales, espacio cúbico, satisfacción y seguridad y la flexibilidad. O sea, si el día de mañana me toca por una demanda alta contratar más personal o comprar más máquinas, no hay problema, ya tengo suficiente espacio para poderlo llegar a hacer, para tenerlo trabajando. Yo en ese tema, por ejemplo, yo fui una maquila ahí por el plan de la laguna. Una maquila fue a visitar por ahí. No voy a decir el nombre porque no quiero herir sentimientos. ¿Qué sucedía en esa maquila? Tenían un espacio muy adecuado de la instalación de la máquina de doblado y todo esto, de la que planchan y todo, bien bonito, bien adecuado. Pero me llamó la atención un espacio donde había un toldo. Había algo ahí dentro del toldo, no me pregunten, había algo ahí dentro del toldo. Pero prácticamente, digamos que si hablamos de espacio cúbico, el 40% del espacio, de ese espacio donde estábamos, lo cubría ese toldo. La pregunta que se hizo fue, miren, vemos que la planta está bien bonita, lo han distribuido bastante bien, las células están bien creadas, cada uno tiene su líder, bla, bla, bla. Pero hay un toldo en tal área. ¿Y por qué motivo está ese toldo? ¿Cuál es la necesidad? ¿Existe algo que van a ocupar ahí? No, fíjese que lo que pasa, nos dijeron, es de que iba a ser la bodega. Ajá. Pero cuando nosotros comenzamos a ver este tema de la bodega, comenzamos a colocar los fardos en ese lugar, a poner los fardos. Y para que no se nos ensuciaran, ¿verdad? O sea, porque son fardos de tela bien chula, bien bonita. La cubrimos con ese toldo. Mire qué interesante, mira. Ok. ¿Y eso cuándo fue? Hace 5 años. Ok. Es decir que la tela sigue, ya la están cambiando, o sea, la ocupan, la vuelven a ocupar y casi se vuelve una bodega. No, la verdad que no. Ahí están los hilos. No hemos visto en qué producto o a qué cliente le interesa. Hemos tenido ya veces que sí, pero dicen que no. Entonces ahí está el mismo producto de hace 5 años. Y la caducidad de la tela, ¿qué pasó? Como materiales. ¿Creen de que 5 años puede estar almacenada, aunque esté cubierta la tela y no se va a llenar de polilla o no va a haber algo que la va a destruir? No sé. Ajá, mi estimado Javier. Pierde fuerza, igual como las llantas de los carros. Excelente, gracias. Bárbaro, Javier. Espérate que te voy a apuntar por aquí. Excelente. Como dice Javier, cabal, pierde resistencia, pues.
y nos volvemos, porque yo iba con un compañero, ¿verdad? Nos volvemos a ver, ¿va? Bueno, y entonces decir que lo que está ahí no sirve. No, sí, cada año le vamos quitando pedacitos. Eso fue lo que nos dijeron, ¿no? Y entonces va quedando el tubo grandote, se va haciendo más chiquito, cada año. Miren, pero al final el espacio es, o sea, están botando un espacio que puede servir para otra cosa, ¿no creen? Es que no queremos botarlo. Imagínense el pensamiento, estimado. O sea, no es broma. O sea, y estamos hablando de posiblemente un ingeniero, un licenciado, quien sea. Pero el pensamiento es, no quiero botar esa bobina porque puede ser que nos va a servir. Ocupando espacio, desechando cada año un pedazo, una porción, que para, ya nos dijo Javier que no, ¿verdad? Que pierde fuerza, pero en su mente, no, aguanta un poquito, pero la realidad es otra. Entonces nosotros tomamos nota, hicimos un reporte. El reporte decía en una parte donde está eso, que había una área, la fuimos a medir, ¿verdad? Tanto por tanto, en donde está ubicado, y tiene tela, ¿verdad? Que tiene un periodo de más de 5 años, y que sería recomendable eliminarla, quitarla, ¿verdad? Y ubicar allí una máquina que iban a traer de Europa. La máquina, el espacio era recta, era bien lineal, pero la máquina doblaba, planchaba, hacía un montón de cosas. Solo el operario lo que iba a hacer es agarrar las cajas y pasarlas. Y ellos estaban pidiendo, incluso estaban buscando un lugar donde poner la máquina, no hallaban dónde ponerla. Entonces al final el reporte nos mira, sé que ahí está el espacio, quite esto y ya estuvo, ya le queda, hasta le sobra. Tiene hasta para otra máquina más ahí. Entonces son cosas que parecen imposibles, pero ocurren en nuestro día a día, ¿verdad? Hay gente que posiblemente por tema de conocimiento aplique o no, ¿verdad? Lo considero o no, pero no toma en cuenta, digamos, el beneficio de aplicar ese tipo de circunstancias. Este punto es lo que les dije anteriormente, que hablamos en el objetivo principal, la naturaleza de los problemas de la distribución en planta. Independientemente estamos hablando de un edificio, de una planta productiva, de un local, de un call center, de una área administrativa, independientemente, no me importa dónde estemos ubicados, la distribución en planta, sí es posible aplicarla, sí o sí. ¿De qué depende para poder lograr? ¿Qué es lo que anda buscando el dueño de la planta o quienes están interesados en remunerar el lugar? ¿Qué andan buscando? Muchas veces, mire, es que lo quiero hacer para que sea más bonito, más grande. Ok, pero eso puede ser con una limpieza, ¿no? ¿Para qué va a mandar a llamar a un ingeniero de la UTLA? Pues sí, eso lo puede hacer usted. Dígame realmente qué es lo que anda buscando. No, es que mire, yo lo que ando pensando es que vamos a expandirnos en un periodo de 1 año. Ok. Y actualmente su demanda, ¿de cuánto es? Fíjese que, mire, manda actualmente de producto, son tantos miles de piezas, por hablar de espacio. Y actualmente eso está en esa bodega que está ahí. Entonces, ¿qué nos tocaría a nosotros como ingenieros si vamos a verlo por aspecto de expansión? Evaluar las partes, como lo que anteriormente hablé, de espacios reutilizados, ¿verdad? Innecesariamente por la misma empresa. Eso va a ser lo primero. Es como cuando uno encuentra máquinas ya pagadas y que ni las han ocupado por años, y uno dice, bueno, ¿y por qué la continúan aquí? Es que dice el contador que no la podemos sacar del inventario en el sistema, ¿verdad? Porque todavía hay que pagar intereses o hay que pagar algo. Mire, pero no sería mejor pagar algo, el interés, que dejarla ahí la máquina por gusto, oxidándose, tener un espacio adecuado para hacer más cosas, crecer y expandirse como usted quiere. ¿Cuánto tiempo ha tenido la máquina ahí? Y a veces salen sorpresas, mire, 10 años, 5 años, no puede ser. O sea, es un tema que ya esto de más, y va a ser interesante porque ustedes van a ver todavía más adelante, van a encontrar ese tipo de cosas en la empresa donde trabajan o en algún lugar donde van a ir, en donde parece ser que la subutilización de las áreas o espacios como que es un trabajo adicional de la empresa. Entonces son aspectos que se ven, ¿verdad? Y como le vuelvo y repito, no importa si la empresa está hecha, si quiere expandirse, quiere hacer una reordenación,
quiere ajustarse, no importa, pero lo que se busca es hacer una mejora con lo que actualmente se tiene. Y es aquí donde viene esta parte interesante, que es prácticamente la introducción ante lo que es una metodología que permite en cierta manera aplicar distribución en planta de forma adecuada, pero este tipo de metodología es la que anteriormente se ocupaba, digamos. ¿Qué es necesario verla? Claro que sí, porque queremos ver cómo era antes, ahora lo que va a ser después, qué es lo que se tiene que considerar. ¿Se acuerdan que les mencioné que hay 4 fases? Las 4 fases le pueden caer bien fácilmente a este sistema, ¿verdad? Entonces es ahí lo importante de poderlas conocer, interpretar y aplicar, pues, para poder decir, bueno, ya sé qué es lo que hay que hacer, ya sé qué es lo que se busca desarrollar dentro de la planta, y en base a esto lo pienso hacer. Entonces ahí es donde comenzamos, ¿verdad?, a desarrollar este tipo de herramienta, metodología que se llama SLP. Esta proviene de la integración de varios conocimientos de autores, como son, en este caso, Imer, Cameri, Buffa y Reed. ¿Okay? Cada uno en su periodo de tiempo. Como les dije, esta distribución en planta es bien amplia, pues hay muchos personajes que aparecen. Y estos personajes dieron a entender ciertos aspectos que había que considerar para desarrollar una planta de forma adecuada, tomando en consideración que en esa época supuestamente había mayor cantidad de espacios libres donde podía producir, bueno, podría construir mi nueva planta. En aquella época, hoy es más difícil, consta. Primero que todo está la parte de definición, el análisis y síntesis. Esas son las 3 etapas que se tienen que aplicar. ¿Okay? Cada etapa tiene sus actividades o su forma de desarrollar. Por ejemplo, análisis de producto, calidad PQ. Esta lo que busca principalmente es analizar cómo es la constitución del terreno, de la planta productiva, cómo está compuesta. Dentro de ella tenemos que ocupar ciertas herramientas que me permitan hacer un recorrido del producto, para saber cuáles son las fases del producto, ¿verdad? Actualmente, relaciones entre las actividades, ¿verdad? Si hay actividades comunes, si hay unas que son intercambiables, lo que sea. Luego pasamos al análisis y hago un diagrama relacional de recorrido y actividades, que es lo que está en la parte superior, ya aplicando. El otro fue construcción, hoy hagámoslo, apliquemos, lo ocupemos. Luego tenemos las necesidades del espacio, ¿verdad? ¿Cuál es el espacio y la necesidad que queremos cubrir? ¿Verdad? ¿Con qué tipo de maquinaria? ¿Cuáles son las medidas de la maquinaria? ¿Cuál es el área de la bodega? ¿En dónde va a estar ubicado el departamento ¿cómo se llama esto? De repuestos? Necesidad de espacio, ¿verdad? Y luego pasamos a lo que es el diagrama relacional del espacio, ¿verdad? Que se cubre con toda esa información. Ya llegando a este punto, a este diagrama, en la distribución en planta, por lo general, uno no se va a la primera. ¡Ey, esta me salió! ¡Súper! Ya lo hicimos. No se puede hacer así. Que fuera fácil, ¿verdad? Pero no se puede, no nos permite. Tenemos que tener un abanico de posibilidades. O sea, si hay por lo menos 3 en adelante, excelente. Ya con 3 caminamos, 3 opciones, 3 variables, 3 diferentes distribuciones que me permitirán desarrollar la planta en el lugar donde lo estoy colocando. Es ahí donde aparece ese XYZ que ven ustedes en pantalla, ¿verdad? ¿Y de qué depende, ingeniero, esa selección como dice ahí? El que depende cuál va a ser la sorteada y la ganadora. Ok, va a depender de la evaluación que yo vaya a generar. O sea, evaluación depende de qué es lo que busca el dueño de la empresa, qué es la capacidad que piensa desarrollar con la demanda, cuánto personal va a contratar, cuáles van a ser las áreas que ha considerado la persona para poder, digamos, desarrollar distribución en planta, etcétera, etcétera. O sea, una evaluación y diagnóstico completo, ¿verdad? Para saber qué es lo que vamos a hacer. Selección, en base a lo anterior, a la evaluación, elegimos la más óptima. Y después, ¿qué hacemos? La instalación, o sea, colocarla. A todo esto, para darle un mayor énfasis en todo el tema de qué ocurre por cada etapa, tenemos aquí, por ejemplo, el análisis de producto, que es calidad, que lo que busca principalmente es determinar qué tipo de distribución en planta es la que vamos a ocupar según el producto y la calidad que queremos desarrollar, ¿verdad? Y ahí ustedes ven unas grafiquitas, ven ahí, ¿verdad?
Va a depender, por ejemplo, si la quiero posición fija, de cadena, por proceso o combinada. A todo esto, esta grafiquita y este texto, aquí dice posible posición fija, baja productividad, un producto no justifica alta inversión como posición cadena. O sea, mi análisis dice que ahí vamos a tener que ocupar la distribución posición fija, porque si lo hacemos cadena vamos a perder. No vamos a tener el espacio suficiente, no tenemos la suficiente velocidad, etcétera, etcétera. Los aspectos que tengan que ver con el producto. Ahí va a depender la empresa, consta. La que sigue, ¿verdad? Alta producción, un producto, posición producto o cadena, depende de condiciones económicas. O sea, que en ese factor, que está aquí, voy a poner un número 2, este factor, tengo que determinar el presupuesto que tengo para poder realizar los cambios o condiciones en el proceso. O puede ser, por ejemplo, que necesite hacer un segundo nivel, ponga. Puede ser que necesito construir un chiller, o poner un chiller, mejor dicho, o un área de refrigeración, porque mi proceso lo amerita. Entonces va a depender, ¿verdad? Y ahí sucesivamente cada uno de esos aspectos que se ve se hace un análisis, ¿verdad? Eso es al hacer la evaluación con respecto a la parte de distribución en planta. De ahí vamos al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Recorrido del producto y relación entre actividades del proceso que se está evaluando. ¿Qué ocurre en esa parte? ¿Qué es lo que estaríamos viendo ahí? Bueno, ocupamos ciertas herramientas, como son diagrama de recorrido sencillo, diagrama multiproducto y tablas matriciales. Ahí estamos. Ok. Vamos a continuar. Sí, ahí está. Ok. Bueno, la siguiente fase que viene en este caso se define, es parte de la definición, mejor digo, de la metodología de la SLP. Y tiene mucho que ver con dos herramientas fundamentales. ¿Cuáles serían en este caso? El diagrama relacional de recorrido, que es el que está en la parte superior, que es este que está aquí, el cual lo que permite es, en cierta manera, el movimiento físico de un producto o una persona, qué tan fluido es o qué tan necesario es también. Entonces, con esta herramienta nos permite saber si esa movilización es viable, ¿verdad? Tanto un antes como un después, ¿ya? Para poder hacer menos movimientos posibles. Eso es lo que se busca. Y también tenemos lo que es el diagrama relacional de actividades, que lo que indica es, según lo que estamos evaluando, pongámosle por ejemplo, el rojo da a entender que necesariamente necesita estar entrelazados esas dos actividades, o esas dos áreas, por ejemplo. Entonces, todo lo que están viendo de color rojo en específico significa que esas áreas no las puedo modificar. No puedo reubicarlas. Esa sería la palabra. Entonces, contrario, tendría que buscar la manera de que esas áreas se me vayan acercando. Ahora bien, esto lo obtengo en base a una investigación, una evaluación del proceso, etcétera, etcétera. Pero, en la vida supónganse que en la ubicación física uno está en una planta, en la primera planta, pongámosle, y el otro está en la última planta, en el sótano. Y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué está trabajando así ahorita? Es que no pensábamos que así iba a suceder. Pero nos dimos cuenta, gracias a este diagrama de relacional, que necesariamente sí tiene que haber una conjunción entre ellos, tienen que estar juntos constantemente. Entonces eso es lo importante, poder ocupar ese tipo de herramientas. De igual manera, ya llegamos a la parte de análisis. Aquí desarrollamos lo que es la aplicación de diferentes herramientas que anteriormente vimos, y ocupamos lo que es el diagrama relacional de espacios con indicadores de área requeridos por cada actividad. El indicador de área, que es ese cuadro de color morado, nos permite identificar cuánto espacio necesita una máquina, la gente que está trabajando en ese proceso, lo que sea, ¿me entienden? Lo que se asemeje. Y dentro de un área específica, nosotros, por ejemplo, reubicamos las áreas de distribución en planta de forma cuadriculada. O sea, todo lo vemos como un cuadro. ¿Por qué? Van a decir ustedes, volvemos al mismo punto. Porque no somos arquitectos, no somos ingenieros civiles, somos ingenieros industriales, pero prácticamente en la mayoría es rarísimo, sería que la empresa es un círculo ahí.
¿me entienden? Sino que son secciones cuadriculadas las que se van moldeando. Entonces, en base a eso, se ocupa esta herramienta para poder determinar la ubicación, como anteriormente les dije, cuál es la que debe estar más cerca de la otra, y en este caso también nos permite identificar cuánto espacio necesita para estar reubicado. ¿Cuál es mi tarea? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer como parte de mi distribución de planta? Bueno, buscar la manera de que todas esas áreas se acerquen lo más posible que pueda, o sea, lo más que se pueda. ¿Por qué me van a preguntar ustedes? Porque lo que ando buscando es optimizar espacios. Es decir, todos estos espacios que están aquí, esos son los que tengo que tratar la manera de eliminar. Ustedes sabrán de que no es tan así, ¿verdad? Tan sencillo. Por ejemplo, son paredes, o son esquinas, o son muebles, o son equipos ya reubicados, ya colocados, pues no puedo movilizarlo. Entonces, todos esos espacios son los que tengo que ir buscando. Pero lo importante es que ya los identifiqué. Ya sé dónde están. Ya sé que si el dueño de la empresa me pide, mire, ¿por qué no puso esta máquina aquí? Ve, aquí hay un espacio. No se puede porque aquí hay una pared. Porque ahí está un utensilio que usted ocupa para tal proceso. Porque ahí está la oficina. Vaya. O sea, eso es lo que me permite identificar toda esta información. Y de ahí tenemos lo que es la última fase, que es la síntesis, ya en conclusión, en donde nosotros tenemos que definir cuáles las opciones nos vamos a quedar, si con la 1, si con la 2 o con la 3, ¿verdad? Hacemos la selección, la evaluación, selección e instalación de la misma. Cuando se hace instalación, reubicamos en algo llamado distribución propuesta. Ustedes me dirán, ¿y por qué en cuadrado, ingeniero? ¿Por qué es así? La herramienta permite colocar de forma estratégica cada una de las áreas. ¿Ya? Siempre se utiliza el cuadrado como ¿cómo le puedo decir esto? Esto lo que nos permite es delimitar de forma más sencilla, ¿ya? Cada espacio. Porque si se fijan, por ejemplo, el número 3 toca 1, 2, 3, 4 cuadros. ¿Ok? Entonces supónganse que no quiero que esté aquí, sino que quede en esta parte de aquí. Quedaría en primer lugar fuera de mi área de trabajo, fuera de la distribución que estoy creando, y quedaría un hueco en medio. A no ser que el dueño de la empresa me diga, yo quiero tener ahí un predio, un pedacito sin usar, supóngase. Pero si no es así, nuestro trabajo vuelve a ser optimizar los espacios de la manera que quede lo más cercano posible, ubicado el 1 del 2 según las líneas que teníamos allá adelante, que de entender que tienen una mayor relación entre sí. Entonces eso es lo importante con este factor. Y ya para ir finalizando este tema, simplemente lo que se busca es, lo que se acaba de presentar el SLP, es que su ocupación, su aplicación viene siendo utilizada principalmente en los años 60-70. Antes obviamente también, ¿verdad? Ahora en día se trata de la manera de buscar utilizar otras alternativas. Esta está el SPIF, ¿verdad? Que también es de Richard Mutter en este caso. ¿Y qué es lo que permite esta herramienta? De forma sencilla, sistematizar la planta de industriales. Eso es lo que va pensando. Una planta industrial, una planta mecanizada, una planta productiva, en donde busca un sistema de distribución de planta, un sistema de manutención, o sea, almacenaje, etcétera, etcétera, que permita desarrollar el día a día de esta máquina, de las máquinas, perdón, el sistema de edificio, cómo está constituido, cuántos niveles va a ser, si va a llevar sótano, qué es lo que va a hacer, el sistema de instalaciones, ¿verdad? Qué tipo de equipo se va a ocupar, de qué tipo de voltaje va a ser, digamos, el proceso, entre otros aspectos, y el sistema de comunicaciones. Nosotros pensamos en el WhatsApp, que es lo más rápido posible, ¿va? Pero no necesariamente es la única herramienta que puede ocupar una planta, ¿verdad? En este caso. Entonces son los aspectos que se ocupan en el SPIP. Ahora bien, no voy a continuar más que esto, es como una introducción, prácticamente, ¿verdad? O sea, aquí solamente hemos hablado de forma general todo lo que se debe ocupar. Pero recuerden que habíamos dicho de 4 fases. La primera fase que se había visto anteriormente, que era la parte de la localización de la planta productiva, que habíamos dicho que la 1 y la 4 no aplicaban.
porque la 4 es la instalación, entonces no tiene nada de congruencia, pero ustedes tienen que saber de qué se trata, cuál es la utilidad de tener claro el tema de localización en la planta productiva. Y para este punto tenemos este esquemita en donde tenemos lo que es una planta, una planeación, mejor digo, de la instalación, o sea, qué es lo que va a hacer. De ahí sale lo que es un diseño de una planta, o sea, la estructura, la forma, el tamaño. Y luego tengo la localización de la planta, que ese es el que más me interesa a mí. Dentro del diseño de la planta aparece el sistema de instalación, disposición de la planta y administración de los materiales. Son puntos que tengo que considerar en la creación de esa localización, ¿verdad? Como aquí es localización lo que estamos viendo, o sea, no hay planta, hay una localización. ¿A qué nos referimos con la localización de la planta? Es la selección de la región, zona o país más adecuado para el proyecto y así desarrollar operaciones para ser más óptimas. La localización de una planta es muy importante para su éxito y desarrollo de la selección de un buen proceso. Les voy a comentar, nosotros en la empresa donde yo trabajo mandaron a crear una planta nueva en Vietnam. En un momento se pensó en comprar una planta ya hecha, ya comprada, pero haciendo los análisis, haciendo una investigación, una verificación de los procesos, el costo que iba a implicar o comprar la infraestructura que ya estaba o hacerla nueva, se consideró hacerla completamente nueva. Ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué creen de que la empresa dijo, hey, no hombre, hagámosla en un predio ya nosotros, en lugar de decir compremos una que ya sea existente? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se le hubiera ocurrido? Preferible comprar el terreno, construir la planta, que comprar una planta ya hecha. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué me comentan? Ingeniero. ¿Hola? Sí, yo creería que quizás por el tema de las ubicaciones, ¿verdad? Que ya está prácticamente, ya está definido ahí, solo de cómo hacer retoques nada más, va. Y en cambio, si uno comienza a construir de cero algo, o sea, se lleva más trabajo y eso quiere decir más tiempo. A la larga es como una pérdida para la empresa también porque deja de producir. Ah, buen punto. Me parece muy, muy acertado lo que estás diciendo, Javier. Daniel, dale. Con respecto a lo que el compañero dice, ingeniero, yo creería que preferiría, mejor dicho, que fuera un terreno baldío para yo crear todo, algo que ya está hecho, porque cuando ya está hecho a veces decimos, esto no lo quisiera aquí, pero si lo hubiéramos hecho quizás fuera diferente, tuviéramos más espacio, mejor distribución, etcétera, cualquier cosa. Ese es mi punto de vista. Excelente. Está bien, Daniel, excelente. Muy buen punto. Sí, en efecto, sus dos compañeros tienen su punto de vista y en efecto es válido. En nuestro caso, la respuesta es debido a que el pensamiento que tiene el director de la empresa es crecimiento. Entonces, ¿qué pasaba con la planta? Y yo sé que no tenemos toda la información, que hay que tener una información bastante grande para poder decir qué pasó y por qué, por cuál decisión tomar, ¿verdad? En este caso, la empresa lo que consideró fue, hagámosle un lugar completamente nuevo, con el fin de poder tener estructurado todo de tal manera que se sepa cómo vamos a ir creciendo a futuro 5 años. Ese es el futuro, que ya les voy a decir, ya casi estamos cumpliendo los 5 años. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál es la expectativa? Comprar más maquinaria. Si compramos maquinaria, se ocupa más el espacio que ya tenemos. Se reubica la maquinaria donde está. Incluso cuando se instaló la maquinaria, se colocaron pensando en el crecimiento que les acabo de decir. O sea, digamos que si en un sector dentro de instalación podía caber 3 máquinas, se puso la máquina número 1 en el primer puesto. Y ahí está el puesto para máquina 2 y 3. Eso es lo que ocurre. Tomaron en consideración, como decía Javier, me pareció muy bien ese punto, el tiempo de la creación de la planta. No, hombre, sí, creo que se tardaron casi el año, se tardaron 8 meses, 8 o 9 meses más o menos,
en ponerla en pie y que comience a trabajar, ¿va? Y que la gente entre. Entonces, sí hubo un tiempo bastante largo que se perdió. Ahora bien, años después, ¿fue buena la decisión o no fue buena? El punto aquí medular es, obviamente, es factible porque yo estoy preparado para tener una doble demanda, incluso triple, sin necesidad de construir nuevamente, solo con las instalaciones que yo tengo hoy. Ese fue el pensamiento. Entonces, no tener ese sufrimiento, pues ya pasaron 5 años, va, otros 5, otros 5, otros 5, yo voy a tener la máquina sustentando lo que tengo que sustentar e incluso por alguna situación fuera de lo normal, está ubicada en un lugar donde, por ejemplo, un tema de maremotos, yo creo que ustedes escucharon que Vietnam hasta tuvo un problema con tsunamis, recuerdo algo que pasó, que se metió el agua ahí. No tuvimos problemas nosotros, porque la ubicación de la planta estaba en un lugar bastante aceptable y que no podía pasar ese tipo de situaciones. Entonces son cosas que para bien o para mal se tiene que considerar a la hora de buscar una planta y colocarla y ubicarla en un lugar específico, ¿verdad? Hay diferentes causas y tipos de decisiones sobre la localización, o sea, ¿por qué ubicarla ahí? ¿Cuál es el motivo por el cual lo voy a colocar? Mercado en expansión, transacción de la demanda, la presión de la competencia, si hay mucha competencia alrededor, por ejemplo, introducción de nuevos productos o servicios, cambio en otros recursos como la mano de obra. Hay sectores, voy a poner Vietnam, en donde aquí es más cara la mano de obra que acá. O sea, hay ciertos aspectos ahí que hay que tomar en consideración. La absorbencia de la planta de fabricación por transcurso de tiempo, lo que habíamos dicho anteriormente, el agotamiento de las fuentes de abastecimiento de materia prima, si ocupan agua, por ejemplo. Tiene que haber un estanque o tiene que haber un pozo en la parte a tantos metros que me permita subsistir. Eso hace, por ejemplo, la Coca-Cola. Cuando pone una planta en un lugar, tiene que tener mantos acuíferos abajo, principalmente. ¿Ya? Si no, no construye. Dentro de ese factor está la parte de la localización. Aquí dice, localiza tu empresa, motivo de la localización. Para la próxima clase que tengamos, yo les voy a tener que llevar un par de mapitas y voy a necesitar, lo digo ahorita, para que allá no me digan, ingeniero, me había dicho, yo no sabía, que necesitaría que cuando le dé el mapa, en grupos, ustedes van a decir cuál va a ser la empresa, la van a ubicar en el mapa, esa empresa donde ustedes están trabajando. Si como van a hacerlo en grupo, ahí ustedes van a seguir dónde es. Lo importante es que ya sepan dónde están, obviamente lo saben, y lo van a marcar en el mapa que le voy a dar. Es un mapita en papel, ¿verdad? Y ¿qué es lo que vamos a buscar ahí? Les voy a hacer un par de preguntas de lo que hemos estado platicando ahorita con respecto al tema de la ubicación de la planta productiva. ¿Por qué está ubicada ahí? ¿Cuál sería el motivo? ¿Habría otro lugar mejor donde colocarla? ¿Verdad? ¿La planta ya estaba existente o el mismo dueño la llegó a realizar? ¿Ya? Esos son los puntos que ustedes van a tener que investigar y que me van a tener que decir en la próxima clase. Y dentro de ese proceso también está la macrolocalización y la microlocalización. Esos aspectos principalmente son utilizados para reubicar la planta productiva. ¿Qué quiere decir? El macro localización se refiere a la región geográfica o zona más adecuada, evaluando la región que preliminarmente presenta ciertos atractivos para la industria de la que se trate, o sea, de la que se tenga. Y la microlocalización se refiere a la selección específica del sitio terreno que se encuentra en la región, evaluando como la más conveniente. ¿Ya? En la macro es, bueno, todo este es el terreno. Aquí en algún lugar voy a poner mi planta. Y la micro es, de todo este lugar, aquí la voy a colocar. ¿Verdad? Entonces hay que tener muy claro también ese aspecto, ¿verdad? Entonces aquí está como para dar un énfasis. La macrolocalización es la selección de la región, zona o país más adecuada para el proyecto. De ahí nos vamos a ir a la microlocalización,
es la selección específica del sitio de terreno o fracción industrial que se encuentra en la región. Es ahí donde por eso nosotros manejamos lo que son las zonas francas. Ya, esas son microlocalizaciones en un país, principalmente, bueno, en todos los países, en la mayoría hay, ¿verdad? Y al final lo que se busca es que el mercado, materia prima, recursos, comunicación, mano de obra, etcétera, estén más a la mano para ese tipo de industria, ¿entienden? O sea, no me puedo ya poner una empresa allá a la Costa del Sol y cerca de nadie, ¿va? O sea, no hay ninguna persona cerca. Entonces, ¿cómo voy a contratar personal desde allá? Porque es necesario pensar en la localización de una planta productiva. ¿Por qué? Otros factores, dice, otros servicios, legislación política, costos de alquiler, transporte y comunicación, mano de obra, materia prima y cercanía de clientes. Esa puede ser una. Hay muchas maquilas, por lo general, que todo es para exportación, o sea, no piensan en vender aquí cerquita en la tienda, ¿verdad? Entonces, esta que es lo que busca principalmente, ver la vía de exportación más rápidas, que esté más cerca de un fuelle o que esté más cerca de un aeropuerto, ¿me entienden? O sea, esa es la agilidad que se anda buscando con respecto a este proyecto para poder lograr a futuro desarrollarlo. Causas más específicas en la decisión de la localización de plantas. Mercado de expansión, contratación de la demanda, contracción, perdón, introducción de nuevos productos, fusión o adquisición entre empresas, obsolescencia, dice, de una planta de fabricación, obsolencia, agotamiento de las fuentes de abastecimiento, cambio de condiciones políticas o economía de la región donde está ubicada. Les voy a poner un caso del último que acabo de mencionar, el cambio de condiciones políticas o económicas de una región. Anteriormente, hablando anteriormente, el año pasado, existían lo que son los DPI, ¿verdad? Entonces, los DPI eran unas, por decirlo así, unas micro, ¿cómo decirles? Una microzonas francas. ¿Qué es lo que hacía ese tipo de empresas? Lo que me permitía, o la facultad que tenía esa empresa con esa facultad de ser un DPA, era que tenía la facilidad de que en donde yo estaba ubicado, por ejemplo, en medio de San Salvador, no hay ninguna zona franca, ¿vale? Entonces, me permitía en cierta manera tener todas las, ¿cómo les puedo decir yo esto? Todas las facilidades de una zona franca, pero ahí en medio de San Salvador. Porque en mi posicionamiento yo estaba como una zona de temporamiento para perfeccionamiento activo, algo así por estilo del DPA. Entonces, el DPA me permitía tener las mismas ventajas de una zona franca, pero sin estar en la zona franca. Eso, según historia que para que ustedes medio sepan, eso era posible años atrás debido a ciertas negociaciones con el gobierno y digamos así, la industria salvadoreña, digamos. Era como un convenio que había. Ahora, ese convenio se acabó. ¿Qué significa y por qué pongo ese punto? Cambio de condiciones y políticas. Hoy, todo lo que es para exportación, sí o sí, debe estar en una zona franca. Todo. O sea, si incluso existen empresas, hay una, creo que tiene una ventaja, que está cerca de una zona franca, absorbieron la empresa como parte de una zona franca. No está dentro, pero como está cerca, lograron hacer que se pudiera agregar, y eso permitió que la empresa no le tocara emigrar a otro lugar. ¿Qué pasó con otras empresas que no tienen esa opción? Ni modo, si es una bodega, a buscar una zona franca donde puedo yo comenzar a comercializar desde ahí, desde la zona franca. Bueno o malo, bueno en el sentido que hoy sí tenemos todas las facultades de una zona franca. O sea, el tema, por ejemplo, de los pagos de impuestos. Ustedes sabrán de que eso disminuye cuando uno está en una zona franca. Malo, la burocracia. Hay una gran burocracia para entrar contenedores, para entrar materia prima, hay que pasar por una bodega,
por una zona aduanera, pasar los, o sea, es un montón de cosas engorrosas que hoy ni modo, ¿verdad? Ya nos tocó porque cambiamos las condiciones políticas, ahí no hay otra opción. Entonces eso incurre en el desarrollo de lo que es el tema de lo que son las zonas francas y las localizaciones. También hay factores que influyen en la decisión de la localización. Hay cosas que me dicen a mí si estoy ubicado bien en donde yo me encuentro. ¿Ya? Tiene mucho que ver, sí, con costos, cercanía y disponibilidad. Eso es importante. Y los factores principales son 3. Factor físico, factor económico, político y factor demográfico. Si mi planta de producción, donde yo la voy a colocar, cuenta con energía, materias primas, transporte, acción al Estado, significa que hay una relación con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que queda todo claro. Mano de obra y mercado, no hay ningún problema. Estoy bien ubicado, ¿no? Tengo todas las garantías actuales ahorita en proceso y no veo ningún problema. No tengo ningún problema de estar trabajando acá. Entonces, esos son los aspectos que me permiten, me desarrollan esa parte. Los factores más destacados en la decisión de la localización son, como les digo, los físicos, factores humanos y económicos, y aquí les aparece específicamente, aparte de los 2 que aparecen en la anterior gráfica, cuáles son los que realmente me ayudan, ¿verdad? Para poder tener ese factor como algo predominante en mi proceso productivo o en mi planta, pues. Factor físico, proximidad a la materia prima, ya lo habíamos dicho, proximidad a las fuentes de energía, topografía, conservación del medio ambiente, la existencia de recursos naturales, la cercanía del mercado de venta y cercanía, bueno, la última es repetida. Y factor humano, mano de obra, mercado próximos, capital, ¿verdad? Tema económico, transporte, aglomeraciones, perdón, o sea, que haya una gran cantidad de transporte, que no solo haya porque sí, sino que de nada me sirve que pasen carros y ni un bus, porque ¿cómo va a venir la gente? Es ahí, por ejemplo, que apareció en el tiempo, ya se volvió algunos beneficios, de mandar al personal en bus, porque en sus principios, en su inicio, no había ningún bus. Tenía que ser la empresa quien subsidiara ese proyecto. Entonces, en el tiempo, acuérdense que todo lo que se vuelve como algo novedoso y nuevo, como se vuelve un beneficio, se trata de la manera de mantenerlo, ¿verdad? Porque si no la gente también no sentiría a gusto estar trabajando ahí. Políticos, a nivel de aspectos, la decisión del empresario, es decir, el factor humano y el económico, capital, el transporte y las comunicaciones, la información y la investigación, el mercado, el Estado, el precio del suelo, que son aspectos económicos directamente. Capital económico se refiere a cuánto yo voy a invertir, y el capital humano significa cuánto es lo que el personal o la gente busca salarialmente hablando. ¿Qué pregunta me la hacen, por favor? Principales factores que intervienen en la localización de la planta. Bueno, materia prima habíamos dicho, transporte, ahí estamos viendo el abastecimiento de la materia prima, en el transporte, la tarifa, el tiempo de entrega, en la agua industrial, enfriamiento y materia prima, eliminación de desechos y disminución de ruido, desechos, leyes y políticas, etcétera, etcétera. O sea, son varios aspectos que se tienen que considerar para medir localización de la planta productiva, para que la empresa esté ubicada en ese lugar. Principales factores que intervienen en la localización de la planta: de entrada, no publicar las visitas por cambio de valor de terreno, evaluación topográfica y la evaluación de condiciones del suelo también es necesario para poder saber si los cimientos resisten o soportan el peso de la planta productiva. O sea, no solo irme en un solo porque está barato el terreno, ya le hice. Drenaje natural, bueno, por medio de las corrientes cercanas u otras más de agua. Conocer el histórico de inundaciones del área también puede ser un factor que me puede servir para poder definir realmente si la localización está bien ubicada. En algunos países se debe considerar la seguridad en la zona, ¿verdad? También para poder tener bien claro cómo funciona el tema de la localización. Años atrás, no es comercial del gobierno, solo lo comento, ¿verdad? Para posicionar una empresa en ciertos lugares, había las banderas rojas o zonas rojas. Entonces, muchas empresas no consideraban esas zonas como viables para construir
hoy en día sí se ha visto la factibilidad en el sentido de poder ocupar o comprar un lugar, un lote en específico, un lugar que me pueda servir, ¿verdad? Para poder desarrollar lo que ando buscando. ¿Ok? Métodos para establecer la localización de una planta. O sea, si el día de mañana le pregunto a usted por medio de qué podría localizar una planta productiva futuro, de alguien que le está pidiendo, está el factor ponderados, centro de gravedad, método de transporte, problemas de cubrimiento, método cuantitativo por puntos, método de Brown y Gibson, método de punto de equilibrio, método por factores no cuantificables y método cuantitativo de Vogel. Son los temas que ustedes me van a exponer muy pronto. Entonces, es ahí donde el abanico de ese tipo de herramientas nos permiten ubicar específicamente según ciertas actividades, según ciertos comportamientos, ¿me entienden? Esa es parte del compromiso que andamos buscando con esta parte, ¿verdad? ¿Qué factores definen la ubicación? ¿Dónde pondrías tu negocio? ¿Verdad? Dice ahí, ¿verdad? Entonces, en la fotografía nos dice a nosotros que si hablamos de algo tan insignificante como un negocio callejero, ¿verdad? En donde me sentiría más cómodo vendiendo. Entonces, no es lo mismo hacer un lugar donde está oscuro, que no pasa mucha gente, que pareciera como da un mal aspecto, a un lugar donde posiblemente incluso hasta haya un mercado cerca, haya más gente caminando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va cambiando. Y dentro de los puntos de ejemplo que ustedes van a exponer, se habla un poquito sobre ellos, ¿verdad? Y vamos a ver nosotros. El factor de localización es muy importante, ya que puede definir el éxito o el fracaso de una empresa, como hemos dicho. Hay empresas que por la mala ubicación o la colocación de esa planta perdieron todo, ¿verdad? Ya no pudieron continuar, o porque se acabaron los recursos que la sustentaban, ¿verdad? La fiabilidad de la distribución en planta. Ok, teniendo claro qué es lo que es el factor de localización de una organización, tenemos que considerar también de que la distribución en planta sigue siendo muy viable, ¿verdad? Es un factor que tenemos que continuarlo y desarrollando en el tiempo para poderlo mejorar. Consiste en organizar, dice, los elementos de manera que se asegure la fluidez de las actividades del trabajo, materiales, personas e información a través de un sistema productivo. Esta es la definición más clásica de lo que es distribución en planta hoy. ¿Hay mejores? Claro que sí, ¿verdad? Ya habíamos hablado dos antes de estas. Pero lo importante es tenerla claro y saber que funciona. Dentro de la distribución en planta tenemos que tener muy, muy claro también el aspecto de los objetivos de la implementación. O sea, ¿para qué sirve implementar distribución en planta? ¿Cuál es la utilidad de esta? ¿Me ayuda alguien por acá, por favor? ¿Quién me puede ayudar a leer esta lámina? Un valiente. Yo, ingeniero. Eso, bárbaro. Dale. Dice los objetivos de la implementación de la distribución en planta. Primero, que hay una reducción de riesgos de la salud y un aumento de la seguridad. Eleva la moral y la satisfacción de los colaboradores. Incrementa la producción, disminución de retrasos de la producción, optimización del uso del espacio para las distintas áreas, la reducción en el manejo de materiales, la maximización del uso de maquinaria y mano de obra o servicios. Excelente, gracias, Javier. Como dijo su compañero, existen diferentes objetivos. Hay muchos más. Incluso hay algunos que los localiza o los identifica el dueño de la empresa o los accionistas, ¿verdad? No se diga la gente, la que está ocupando la planta en el lugar donde está ubicada, ¿verdad? Lo importante es que tengamos bien claro cuáles son esos objetivos, ¿verdad? Y para qué funciona tener bien claro esos objetivos, ¿verdad? ¿Por qué necesito tener o saber que la empresa donde yo estoy trabajando cumple con estos objetivos? Por ejemplo, la localización, o alguno que otro que no, ¿verdad? Mucho tiene que ver desde la posición donde nosotros estamos viviendo versus el lugar donde está ubicada la planta, ¿verdad? Imagínense que hay gente que trabaja, bueno, pongamos la universidad como ejemplo, gente que viene de Chachuapa, Santa Ana, y pasa por todo Lourdes, ¿verdad? O Pico, Lourdes y todo eso, la distancia que hay, ¿verdad? Por la ubicación de la universidad. Entonces, son factores que generan ese aspecto, ¿verdad? De buscar cómo solventar. ¿Hay una parte, Javier, que me ayude con esta otra parte?
Es la segunda. ¿Quién me ayuda? ¿Con cuál otra? No, Javier, tuya no. Alguien más que me ayude. Es que esta es otra. Son dos. ¿Suyo cuál? Hola. ¿Con cuál parte? Con esta. Con esta lámina, si me la puede ayudar, me ayudan a leerla. Objetivos de la implementación de la distribución en planta. Reducción de material en proceso. Acortamiento del tiempo de fabricación. Reducción del trabajo administrativo e indirecto en general. Supervisión fácil y efectiva. Disminución de la congestión o confusión. Reducción del riesgo por la calidad del material. Y mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones. Entorno medioambiental. Excelente, muchas gracias, mi estimado. Bueno, ya lo que dijeron los dos compañeros, tanto Javier como Marlon, en este caso, nos han presentado los objetivos que utiliza la distribución en planta para su colocación, para su ubicación en este caso. Porque es necesario hacer una distribución en planta. Y existen otras más, hay muchas más que vienen, digamos, a ser complementarias de los objetivos que nos permiten desarrollar la distribución de una empresa de la que sea. Es ahí donde viene la parte de la estrategia de la distribución en planta. O sea, ya teniendo bien claro los montón de objetivos que tenemos, tengo que tener bien claro cuál es la estrategia por la cual yo tengo que hacer una nueva distribución en la empresa. ¿Vale? Muchas veces es un deseo, simplemente por un tema de desarrollar, de limpiar, de ordenar. Es lo que ando buscando, por ejemplo, y ser dueño de la empresa. Pero tiene que haber una estrategia más allá de eso. ¿Vale? Tiene que haber algo que me empuje a hacerlo. Respondiendo a las necesidades de cada proceso y las estrategias de logística y producción, existen distintos tipos de estrategias de distribución en planta. A continuación se mencionan algunas de las más comunes. Por ejemplo, estrategia de distribución en planta dice aquí, ¿qué es? Es un sistema utilizado para identificar la distribución de un diseño o integración de diferentes procesos de una organización. Subjetivo, desarrollar una distribución efectiva. Eso es lo que se busca, ¿verdad? Eso es parte de la estrategia. Tipos de layout, existen diferentes tipos de layout, oficina, comercio, almacenes, bodega, etcétera. O sea, yo como dueño de empresa, si yo voy a implementar una distribución en planta, en mi mente tengo que tener bien claro qué es esto. El qué es, subjetivo, y el tipo de layout que pienso desarrollar, porque se supone que tengo algo, porque acuérdense que lo hice y ya estaba ahí formada la distribución. Hoy que la estoy evaluando, revisando y investigando, me doy cuenta que no llena mis expectativas esa distribución en planta. Entonces tengo que reubicarla o tengo que tratar la manera de darle un enfoque diferente que me permite en cierta manera poder construir en ella o en esta distribución algo que me permita ser más sustentable para todos, no solamente para el dueño de la empresa. Es ahí donde aparecen las buenas prácticas. Por ejemplo, procedimiento de operaciones preventivos encaminados a reducir pérdidas de materiales e insumos, minimización de residuos y ahorro energético. O sea, buscar si en mi distribución actual tengo esto, por ejemplo. Las buenas prácticas, si hay un ahorro, no solamente a nivel, digamos, de físico, puede ser algo más allá. Y el otro, sustitución de materia prima e insumo. Cuando me toca cambiar la materia prima porque ya es o un nuevo producto o yo cambié mi rublo, ya hago otra cosa, ¿verdad? ¿Qué sucede, verdad? Cambio de sustancias contaminantes por otras, sus características menos nocivas, más económicas. El tema medioambiental es el que la mayoría de veces choca mucho en diferentes países. Cambio de procesos. Modifica condiciones operativas en procesos productivos, dice, con el fin de ser más eficiente. Un ejemplo de eso fue lo que ocurrió dentro de la pandemia. Muchas empresas, por ejemplo, las que hacían rótulos, ponían carteles en la calle y cosas así, por la situación del COVID no podíamos salir de la calle. ¿Qué hicieron varias de ese tipo de empresas? Cambiaron la estructura para hacer, por ejemplo, de esas mascarillas plásticas, que uno se coloca como una máscara. Entonces, su invento fue, hey, produzcamos algo para poderlo vender ahorita, en este momento de pandemia, ¿verdad? Que nos permita subsistir. Y el plan fue hacer eso. La careta plástica con su ubicación, solo que había que buscar un empaque y ya se vendía, se acabó. Eso era todo. Entonces,
El proceso ahí estaba. ¿Me tocó sustituir piezas? Claro que sí. ¿Me tocó cambiar algo? Claro que sí. Por motivo de la pandemia, ni modo. Pero eso puede ser las cosas que me pueden ocasionar empujarme a hacer un cambio de distribución. Cambios de mejoras tecnológicas. Cuando la máquina que compré al inicio, ya en los años 60, era de tamaño de una casa, y la máquina ahora que vamos a comprar tiene el tamaño de un cuarto de esa casa, y el espacio, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Verdad? O sea, yo en mi pensamiento la máquina iba a ser más grande en el tiempo, no, hoy es más pequeña, es más eficiente todavía, ocupa menos espacio. Ya hoy me caben 3 máquinas donde yo metía una, ¿vale? Entonces, la sustitución de maquinaria y equipo tecnológico limpia, modifica de equipo a un nivel exitoso. Hay empresas que incluso se niegan a cambiar la maquinaria debido a ese factor, porque no quieren, ¿cómo les puedo decir yo esto? Primero, sacar un poquito más de jugo a la máquina. Segundo, no utilizar el espacio que sobra, porque no considera viable ahorita en el proceso, en la actualidad, por temas de competencia, por ejemplo. Entonces, no me permite de forma estratégica hacer la modificación. Ok, método de evaluación, distribución en planta. Hay 2 métodos principales que se utilizan para este factor, para evaluar la distribución que vamos a aplicar. El primer método es factores no cuantificables y el segundo es cuantificables. En uno vemos antecedentes industriales, factor de preferencia y factor dominante. En el otro vemos metodología cuantitativa de puntos, método de Brown-Gibson y análisis dimensional. A continuación, en las siguientes láminas, vamos a ver cada uno de esos puntos, de qué trata. Ahora bien, yo ahorita vamos a quedar hasta aquí, porque la próxima semana, estando en clase, vamos a hacer un pequeño ejercicio con esta parte. Ya, ¿me entienden? Entonces, vamos a dejar hasta aquí, creo que son casi 7:40. Vaya, para que no vamos a consumir todo el proyecto. La próxima semana, recuerden,